¿Qué tal? ¿Cómo están? 17:03 en todo el territorio nacional. Iniciamos el noticiero central. Mitad de semana, miércoles 15 de julio. Coincidentemente, fecha en que el presidente de la República ratifica la continuidad en el cargo del ministro de Salud, Julio Mazzoleni, y también de Eduardo Petta. Aníbal, ¿cómo te va? El argumento principal del presidente de la República para mantenerlo en el cargo a Julio Mazzoleni es que vino realizando muy buen trabajo y que gracias a él salvó muchas vidas. Es así. Vamos a ver cómo transcurre este tema, porque también hay sectores que tienen que ver precisamente con cuestionamientos que han realizado al titular de la cartera de salud, sobre todo la gestión administrativa. Sí, por sobre todo, es el principal cuestionamiento que se le hace a Julio Mazzoleni. Lo otro, sí, nuevamente le rechazan la libertad o la prisión domiciliaria a Juan Ángel Naput en los Estados Unidos, pero tiene una luz de esperanza porque dentro de 2 semanas, dijo la jueza Pamela Chan, volverá a analizar su situación y también ya ordenó que se le practique la prueba del COVID. Sí, porque hay varios recluidos que han dado positivo. 79. Hasta ayer por lo menos dieron positivo al coronavirus en la prisión federal donde se encuentra Juan Ángel Naput, pero dijo la jueza que hasta ahora las autoridades penitenciarias están, digamos, controlando ese foco. Bueno, vamos a ver también respecto a este tema. Repasamos datos del tiempo. Una tarde con cielo nublado tenemos en todo el territorio nacional, tal como era el anuncio meteorológico. La temperatura en Ciudad Capital y su área metropolitana 24 grados con 2 décimas, igual es la sensación térmica. Humedad del 39%, suaves vientos del sector sureste a 5 kilómetros en la hora. En lo que resta de la tarde continuará el cielo parcialmente nublado. Entre tarde y noche la variación de la temperatura entre 23 y 17 grados en horas de la madrugada, con la posibilidad de alguna llovizna y el descenso de la temperatura entre 17 a 15 grados de acuerdo a la proyección meteorológica. Para mañana jueves y los próximos días, mañana reiteramos jueves 15 de mínima, 24 es la máxima estimada, con posibilidad de alguna inclemencia del tiempo. El día viernes 18 de mínima, 29 ya la máxima, con cielo parcialmente nublado, un día cálido. El día sábado de cálido a caluroso, 19 de mínima, 31 grados la máxima estimada, con un día también parcialmente nublado. Al igual que el día domingo, en que se estima una mínima de 20 y una máxima pronosticada de 31 grados. Vamos a la tabla de cotizaciones a ver el comportamiento, pero sobre todo del dólar, que sigue en su tendencia alcista. Hoy cerró en alza, pero en la compra, en el tipo comprador, 6.770 guaraníes. En la venta, al igual que ayer, cerró en 6.830 guaraníes. El euro en la compra 6.900, en la venta 7.400. El peso argentino en la compra 50 guaraníes, en la venta 65. El real en la compra 1.160, en la venta 1.250. Y decíamos, el presidente de la República cumplió hoy una jornada de gobierno en el Guairá. En el Guairá. Sí, estuvo recorriendo, habilitando algunas obras, algunos proyectos encarados no solamente por obras públicas, sino también por el Ministerio de Agricultura. Que le llaman hidropónico. Sistema hidropónico bajo invernadero, también el nuevo tanque de la ESAP que beneficia a pobladores de Villarrica, entre otras mejoras, habilitación también de viviendas en la zona del cuarto departamento. Sí, señor. Decía el presidente de la República que es inamovible el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Le preguntaron por qué. Porque son muchos los cuestionamientos en el plano administrativo al titular de la cartera de Salud Pública, y decía que el doctor Mazzoleni, gracias a sus decisiones, pudo salvar vidas durante todo este tiempo de cuarentena, de ingreso del COVID-19 en Paraguay. Con relación a Eduardo Petta, dijo que es un funcionario muy honesto, que le está yendo muy bien también durante este periodo de crisis y que en su área está trabajando bastante bien y que es
y que le otorga nuevamente su confianza. Con relación a los cambios que uno especula van a producirse en agosto, señaló que se está evaluando la labor de varios ministros, pero que esos cambios no van a darse en agosto, porque agosto es un mes delicado, es un mes en el cual se trabaja sobre el presupuesto para el 2021. Es así, para la proyección presupuestaria del próximo año. Sí, señor. En todo caso, dejó entrever que si se producen cambios en el gabinete del Ejecutivo van a darse después de agosto, incluso después de septiembre, cuando ya se haya debatido ante la Comisión Bicameral de Presupuesto el presupuesto, valga la redundancia, para cada una de las instituciones y reparticiones públicas. El presidente tiene que elegir sus ministros, ¿verdad? Y nosotros hacemos una evaluación permanente, pero los hechos de corrupción están todos a disposición de la justicia y la justicia tiene que hablar. Yo no soy justicia, ¿verdad? ¿Va a haber Y segundo, presidente? te vamos a evaluar. De hecho, hay una típica cultura de que en agosto tienen que haber cambios, ¿verdad? Pero en agosto nosotros estamos defendiendo el presupuesto general de gasto de la nación. Normalmente es un mal mes para proponer cambios porque justamente es el momento donde cada ministerio está defendiendo su presupuesto ante el Congreso de la Nación. Pero obviamente nosotros estamos haciendo evaluaciones permanentes de los ministros. Hay un senador amigo suyo que dijo que Mazzoleni tiene que ser cambiado. ¿Qué dice al respecto, presidente? Y respeto su opinión, pero Mazzoleni va a seguir en el cargo. Está haciendo un gran trabajo. Es cierto, a lo mejor la ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud, todos podemos cuestionar, a lo mejor, pero habían muchas otras licitaciones que ya estaban en proceso que no eran con fondos de COVID. Entonces los fondos de COVID, es cierto, se ejecutaron un poco por ahora. Queremos ampliar, fortalecer, se cambiaron todos debido también a los cuestionamientos que hubieron de los procesos, se cambió toda el área administrativa del Ministerio de Salud y eso generó retraso. Acuérdense que también yo formé una comisión encabezada por Arnaldo Yucio. Eso aumenta la burocracia para garantizar la transparencia de los procesos. 30 procesos fueron suspendidos justamente para reiniciar, para garantizar la transparencia de los procesos y todo eso atrasó la ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud. Pero es algo bueno, ¿verdad? Por un lado, ahí se nota también que no hay 4 millones de dólares de ejecución presupuestaria, entonces no sé dónde está la gran corrupción, ¿verdad? Entonces con poca ejecución tampoco puede haber corrupción, ¿verdad? Entonces nosotros estamos garantizando que todos los procesos sean transparentes debido a lo que esto implica, ¿verdad? Un gran presupuesto se le dio a salud y tenemos que garantizar la buena utilización de los recursos y tomamos las medidas adecuadas. Y creo que el mundo hoy felicita a Paraguay. El mundo hoy reconoce el trabajo que está haciendo nuestro país. Estamos salvando muchísima gente y gran parte de eso es debido a las decisiones propuestas al presidente de la República por parte del ministro Mazzoleni. Creo que es injusto e inoportuno. Ya habrá tiempo para hacer una evaluación, ¿verdad? Y ojalá que dentro de poco salgamos de esta pesadilla que vive el mundo, no solamente la región, no solamente el país, vive el mundo. Bueno, parte de lo que señalaba el jefe de Estado, a lo largo de la entrevista me percaté que como 15 veces tuvo que colocarse el barbijo. Se le caía. Sí. Bueno, seguimos en el ámbito de la salud porque sí, señor. Hoy el Ministerio de Necesita una explicación, no entendés por ahí, seco. Sí, de hecho anoche se divulgaba ya mediante un comunicado y hoy entraron en más detalles, pero tampoco era muy fácil aún de entender el nuevo procedimiento y el nuevo protocolo, el manejo de los casos, las altas, en fin, y otras cuestiones que hoy se ventilaron en una conferencia de prensa. Ahora no sé si se aclaró del todo. Tenemos el documento, tenemos el video. En la conferencia, vamos a la conferencia. Gira en torno a una actualización sobre los tiempos de contagio, de infección activa, digamos, o de posibilidad de contagio por parte del virus, que está puesto en evidencia, ronda los 14 días. Básicamente tendremos que ir considerando inclusive una modificación en la nomenclatura que tradicionalmente usábamos, hablando de positivos y negativos, a pacientes contagiantes y no contagiantes, justamente en razón de que una condición que podría considerarse determinante para el manejo de un caso
positivo de COVID-19 es la condición de contagio o el riesgo de contagio a otras personas, más que la detección de trazos del virus en la secreción nasofaríngea de un paciente determinado. Verán más adelante que básicamente está contemplada una cierta flexibilización del protocolo que venía aplicándose hasta ahora, pero en líneas generales podemos afirmar que con esa flexibilización aún, el protocolo que entra a regir desde el día de la fecha es inclusive más estricto que el de otros países, incluso nuestros vecinos. Y bueno, como decía, hay una actualización en los plazos de aislamiento relacionados con la presencia de la infección en un paciente, y esto va a tener impacto también en los casos de cuarentena sanitaria obligatoria que llevan a connacionales venidos del extranjero a tener que permanecer en un confinamiento de 2 semanas, en albergues o en hoteles de salud, y bajo ciertas condiciones en su entorno domiciliario. A modo de ejemplo, para que se tenga una idea, estaríamos estableciendo como plazo máximo de aislamiento el de 3 semanas, 21 días. Y hemos visto nosotros que algunos pacientes fueron dados por recuperados y salieron de alta de un albergue hasta 60 días después de estar en confinamiento, ¿verdad? Entonces, el cambio va a ser bien notorio, pero las condiciones de seguridad van a seguir siendo las mismas, con total garantía para la población general, y nos van a inclusive permitir también un manejo racional, adecuado de los recursos con los que contamos para el manejo, la gestión de esta situación de pandemia. Yo quiero pasarle la palabra al doctor Guillermo Sequera, y sin dejar de mencionar que este borrador de protocolo inicialmente fue compartido con sociedades científicas de nuestro medio, que apoyaron al Ministerio de Salud desde el campo de su conocimiento, el caso de la Sociedad Paraguaya de Infectología, el caso de la Sociedad... Bueno, le estábamos escuchando al doctor Juan Carlos Portillo, ¿verdad? Así transmitió Salud Pública, ¿verdad? Sí, lamentablemente, porque lo ideal hubiese sido es mostrar esto que ahora vamos a ir proyectando, ¿verdad? Y mostrar el rostro de quienes estaban hablando. Por lo menos, ¿verdad? Porque, básico eso es. Porque esa conferencia se hizo de manera virtual, ¿verdad? Virtual. O sea, ese anuncio, pero lamentablemente esa era la imagen que se proyectaba. Sí, esta era la transmisión. ¿Por qué no enviaran? Solamente nos quedábamos con esto y le hacíamos una llamada telefónica para que nos explique. ¿Verdad? Y es mucho más fácil. Escuchábamos al doctor Portillo. Bueno, pero vamos a tratar de entender. De hecho, anoche, un poquito antes de culminar nuestro noticiero, ya dábamos lectura también, pero es importante ir repasando porque hay algunos cambios. Por ejemplo, dice, procedimientos ante la aparición de personas con síntomas en organizaciones, sean estas públicas o privadas. O sea, en el ámbito laboral, estamos entendiendo, ¿verdad? Procedimiento de actuación ante un posible caso de COVID en lugares de trabajo. Sí, y allí señala, todo trabajador que presente fiebre mayor o igual a 37,5 o 37,5, como se dice, o algún síntoma respiratorio. Sobre ese punto quiero... Hoy me fui a un local y me tomaron la temperatura del pulso. En la muñeca. En la muñeca. Sí. 20 grados tenía. No, Estoy muerto, le dije a la persona que me tomó la temperatura. No, yo a más de una persona de ella le hice esa observación. Y le dije, volví a tomarme a lo mejor porque me lavé con agua fría la mano, a lo mejor midió esa temperatura de la mano. Sí. Le dije acá... ¿El cuello o la frente? Acá en el cuello, igual 20,2. O sea que definitivamente estoy muerto, Sepultame. Bueno. No, pero es que los locales, y ese es un tema que no sé, yo o sea... No todos los aparatitos están funcionando, claro, bien calibrados. Y yo esperaba de que en este comunicado se hiciera mención a ese punto, de que no sirve
según los entendidos en la materia, ¿sí dónde hay cuál allá? Que te tomen la temperatura en la muñeca, solamente te pueden medir la temperatura corporal de manera válida en la frente o en el cuello. Supuestamente se cambió eso porque empezó por ya otra vez a recorrer las redes sociales que afectaban las neuronas. ¿Va? Y que podía dejarte ciego. O que, claro, si te apunta al ojo, una cosa así. Bueno, increíble. Bueno, decíamos, después de esta intro. Todo trabajador que presente fiebre mayor o igual a 37.5 grados o algún síntoma respiratorio debe, sí. Punto 1. Sí, no acudir al lugar de trabajo y permanecer en su domicilio. 2. O sea que ahí quedamos. Quiere decir que el trabajador tendría que tomarse la temperatura antes de salir para el trabajo. No, pero uno percibe. No, si claro. tiene dolor de garganta. Sí. Está congestionado, sí. Perdió el sentido del olfato. O el gusto. Sí, ya son signos de alarma. Bueno, entonces, en principio, si tenés 37.5 más, no acudir al trabajo y quedarte en tu casa. ¿El 2? El 2, contactar de inmediato al 154 para informar su estado de salud. Y allí, siempre y cuando te atiendan. Claro, y allí se supone que la persona va a recibir orientación, se va a establecer turno para consulta médica y también se va a agendar la realización del test COVID-19 según criterio epidemiológico. Se solicita también la constancia de aislamiento para ser remitida al empleador, empresa o institución donde desempeñe su labor este trabajador que presenta o que está en esa situación. Atención. En caso que los síntomas se hayan detectado durante la jornada laboral, el encargado deberá indicar al afectado el retorno al hogar para reposar y seguir los pasos indicados en el... Numeral 2. Numeral 2, en el punto anterior. Sí. Contactar al 154. Sí, efectivamente. Ahora bien, ante un caso sospechoso, 1. Realizar el seguimiento del trabajador en aislamiento domiciliario o internación para brindar apoyo y acompañamiento. 2. Intensificar la limpieza y desinfección del espacio laboral poniendo énfasis en las superficies que se tocan con mayor frecuencia en el área de trabajo del caso sospechoso y o el área de tránsito del cliente o público clasificado como caso sospechoso. Eso tiene que hacer la empresa, ¿verdad? Totalmente. 3. Incentivar la desestigmatización de la enfermedad y promover la solidaridad con la persona afectada. Esto ante un caso sospechoso, repetimos. Cuando ya esté confirmado, se produce la confirmación de que fulano o mengano dio positivo a la prueba del COVID-19. Es considerado, escuchen esto, un caso positivo a toda persona que presenta una prueba RT-PCR positiva para el SARS-CoV-2 de laboratorios habilitados. Sí, allí justamente se señalan laboratorios habilitados porque también hay toda una cuestión ahí. Están los falsos positivos. Una vez individualizado o identificado al caso positivo, entiéndase Silvio Cuevas, Aníbal Espíndola, se procederá a individualizar a todas las personas del entorno laboral que estuvieron en contacto con Silvio o con Aníbal. Sí. El listado de contactos deberá ser remitido A un correo. Que para tiene la terminación .es. para verificación y envío al 154, al cual deben llamar personalmente para agendamiento. Después se subraya o se destaca que todos los contactos, sean sintomáticos y asintomáticos, quedarán en aislamiento desde el momento de su identificación como contacto de este caso confirmado por el término de 14 días sin excepción. Todos los contactos, Sí. sintomáticos y asintomáticos, quedarán en aislamiento. Bueno, ¿qué es el contacto? Porque la gente dice, yo tuve contacto con fulano, pasé a su lado. No, Sí. es preciso aclarar. Es considerado contacto a toda persona expuesta a un caso confirmado de COVID-19 a menos de 2 metros de distancia por más de 15 minutos, sin haber utilizado equipos de protección individual de manera apropiada y o no haber respetado otras normas de bioseguridad, distanciamiento físico, uso correcto de mascarilla, tapabocas y lavado de manos frecuente. Ergo no sería contacto el compañero que está a mi lado y que tiene todo, que tomó todas esas previsiones.
¿El que tenía mascarilla, el que se lavó la mano, el que mantuvo el distanciamiento? Pregunto. ¿No sería el contacto si pasé al lado de un positivo? Tampoco es contacto. Ya. Criterios para la realización del test COVID-19 y acciones posibles dependiendo del resultado del test. Vamos primero a los casos sintomáticos. Serán sometidos al test COVID-19, el hisopado nasofaríngeo, mediante el sistema de PCR, al inicio de síntomas. Atendé que ahora hablan del inicio de síntomas, Aníbal, ¿eh? Hoy empiezo a tener fiebre, Sí. congestión, dolor de garganta. Y según esta recomendación, ya tendría que hacerte el test, pero antes tuviste que haber llamado al 154, agendado, y que te indiquen allí si te van a hacer la prueba ese día o no sé. Ese, por ejemplo, también es un cambio. ¿Recordás que anteriormente veníamos hablando de que al quinto día O al séptimo Sí. día había que esperar. Ahora es al inicio del síntoma. Ahora, los contactos asintomáticos, los que no tienen síntomas, serán sometidos a la prueba del COVID, dice, al séptimo día del último contacto que tuvo con el caso positivo. Al séptimo día. Sí. Bueno, Silvio es positivo. Ujú. Bueno, entonces yo tengo que hacerme la prueba dentro de 7 días. Sí. Es lo que indica. ¿Qué entendemos por contacto positivo? Dice, bueno, si el resultado es positivo, la persona identificada como contacto iniciará de vuelta su aislamiento de 14 días, que comenzará a contabilizarse desde la recepción del resultado del laboratorio. Vos, por una medida de precaución como contacto, ya Te guardás en tu te casa. guardaste en tu casa y esperaste 7 días. Y ponerle que después te dé positivo. Entonces, allí comienza tu aislamiento de 14 días. Estás ya 21 días ahí. Es decir, y 21 días va a ser el plazo máximo Sí. de cuarentena. Así O es. sea, de aislamiento. Contacto negativo. Este es otro ítem importante también. Si el resultado es negativo, la persona identificada como contacto seguirá su cuarentena en una habitación individual hasta completar los 14 días post-exposición. Ahora, no sé por qué entra a detallar allí de que tiene que estar en una habitación individual al caso negativo y no menciona eso para el caso positivo. ¿Me explico? Error de tipeo. Si se presentase otro caso confirmado dentro del lugar de trabajo, se reevaluará el nivel de riesgo relacionado a dicho caso y el testeo correspondiente a los contactos / personas. Sí. O sea, esto es para el empleador también. También, porque sí. muchas veces se produce un caso positivo en alguna empresa Sí. y directamente se cierra la empresa. Vamos al caso de Luque, el famoso comercial. Cacique. Sí. Allí saltaron ya algunos primeros casos Y no cerraron. Y no cerraron. Recién cuando... Pero ellos no hicieron inmediatamente el aislamiento del caso cero en ese lugar. Y ni sabían seguro. Aparte, Pero en un entonces- supermercado Pero entonces hay un mar falló, de gente que se cruza. falló el sistema, el protocolo, el protocolo. sanitario, medición de temperatura, por ejemplo. Y también faltó a la verdad y fue irresponsable esa persona que ya presentaba síntomas. Claro, Y tampoco hablan de que esa comunicó. persona vino un día, tenía fiebre. Sí. Segundo día con fiebre, tercer día con fiebre. Ya hay tuit. Bueno. Ya tenemos tuit del Ministerio Oye, de ahí Salud termina, Pública. de hecho. Sí, ahí terminó. Sí. A propósito de salud pública, mira el reporte de la número, jornada de hoy, procesamos 1.732 muestras, 124 positivos. Esta vez un gran número de contactos nuevamente, 89, solamente 2 del exterior y 33 sin nexo, 33 sin nexo, repito, todos en aislamiento. 25 internados, aumentó el número de internados en terapia intensiva, 11. De 25 internados, 11 están en cuidados intensivos. Se reportan también 30 recuperados en este informe de hoy, sumando así 1.338.
Vamos Y el a... total de confirmados el total que de ya... confirmados, 3.198. Sí. Vamos a ver dónde se presentan los casos sin nexo. Villarrica, 5. Donde estuvo hoy el presidente de la República. Salto del Guairá, 4. 4, incluyendo 2 adultos jóvenes y una criatura internada en Asunción, según los reportes. En Asunción, otros 2 casos sin nexo. Ciudad del Este, 2. Hernandarias y en Itá, 2 casos en cada una de estas ciudades. Al igual que en Presidente Franco, 2 casos también. En Areguá, 1 caso. En Cagazapá, otro caso sin nexo. Choré, por vez primera, ¿verdad? Choré, San Pedro. Sí. Y Fasardi. Fasardi, Guairá. 1. Primera vez también. General Eugenio Agaray, 1. ¿Talemos? General Garay. Uf. No sé. No... Creo que es la zona de Guairá también. Guairá también. Sí. Itagua, 1 caso. Y en mi valle, Limpio, otro caso sin nexo. Por vez primera, San Lorenzo ni Fernando no aparecen tampoco Lambares. Ah, perdón. Continúa. Continúa. Sí. A la pucha. Mariano Roque Alonso, 1. Nueva Esperanza, allá en Canindeyú, otro caso sin nexo. Y acá está tu valle. Sí, mi valle, la tranquila ciudad de Pirayú, la apacible Pirayú, ya reporta un caso sin nexo. En Quindú, la ciudad de la pelota, 1 caso sin nexo. Ahí está San Lorenzo. Sí, yo que era optimista. Sí. 1 caso sin nexo. En Tomatí, 1. Y en Yaguaró, otro caso sin nexo. 33 casos sin nexo. Realmente es un número bastante elevado sí, de casos sin nexo. Y en estas condiciones, ¿será que pasamos a la fase 4? Ni mención hicieron todavía de lo que podría ser la fase 4. Hablan de una supuesta regionalización. Es decir, no sé. Si es por eso, Boquerón y Alto Paraguay tranquilamente pasan a la 4ª fase. Sí, de hecho sí, pero allá en el Alto Chaco. En el Alto Chaco. ¿Ya tenemos el mapa, Iván? ¿Todavía? Bueno, vamos a esperar entonces en instantes el mapa para ver cómo se desarrolla el COVID-19 en distintos puntos del país. Y él nos va a contar con quién está y bueno, vamos a escuchar un poquito las explicaciones acerca de las especificaciones de este ventilador. Hola, Alexis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Aníbal? Le gusta saludarte. Abrazo también para Silvio, para toda la audiencia. Y bueno, como ustedes estaban explicando ya, estos respiradores que aparentemente serían más bien para uso específico para ambulancias, para un corto tiempo, para un corto periodo. Justamente cuando se realizaban estas donaciones se hablaba mucho también de eso, ¿no? De las especificaciones técnicas. Y uno de los primeros que salió a hablar, a explicar un poco, a hacernos entender más técnicamente de ello, es el doctor Suigi Okinaka. Él es especialista en cuidados intensivos del Hospital Nacional de Itagua. De hecho, trabaja muy de cerca también con personas con problemas respiratorios y bueno, es el que sabe respecto a esta situación y nos va a hablar un poco en relación a estos equipos que se ha entregado a través de la agencia de USAID para el desarrollo internacional. Doctor, buenas tardes. Hacía usted un posteo a través de las redes sociales explicando un poco de que estos equipos serían aparentemente más bien para uso en ambulancias, ¿es así? Claro, los equipos, por lo menos los que aparecieron en las publicaciones, son equipos pequeños. Tienen las características que cumplen los ventiladores de traslado, que tienen por características que tienen una utilidad por cortos periodos de tiempo, así como vos dijiste, para trasladar pacientes en una ambulancia o para trasladar pacientes de un servicio a otro servicio dentro mismo de un hospital, como del quirófano a terapia intensiva, o de terapia intensiva a un estudio, a tomografía, etcétera. Porque la alternativa que tenemos hasta el momento es la utilización de las bolsas con oxígeno, los famosos AMBU, para poder oxigenar al paciente que están conectado a respirador artificial. Todo lo que sea pacientes graves, pacientes con serios daños pulmonares, requieren otro tipo de aparatos mucho más complejos, que son respiradores microprocesados, son de tercera generación. Los que se mostraron por lo menos en la donación no cumplen con estas especificaciones para ser utilizados en pacientes
con serios daños pulmonares, sean o no sean consecuencia del COVID. Porque acordémonos que existen las otras enfermedades no COVID que también requieren estar conectados a respirador artificial. La cuestión acá es simplemente aclarar, porque se ha creado mucha expectativa a nivel de la ciudadanía con respecto a estos equipos y con respecto a la utilidad que se le podrían dar. Y hay que poner los puntos sobre las IES. Estos equipos que fueron recepcionados, así como dijiste, aparentemente son para traslado exclusivamente, no para ser conectados por largos periodos de tiempo en pacientes con patologías, con enfermedades pulmonares severas. Estos equipos, doctor, me imagino son más grandes en volumen, tienen otras características mucho más específicas y, como bien decía, para cuidados más intensivos, ¿no? Claro, son mucho más complejos. En tamaño, algunos llegan a 1,5 metros de altura, tienen monitores, ya tienen pantallas, display, donde uno puede controlar todo lo que ocurra, todo lo que las programaciones que uno le da a la máquina. Y en sentido práctico, con las pantallas, el display, la altura de un respirador de alta complejidad llega a 1,5 metros, 1,70 metros de altura. No lo de traslado que tiene las características de ser cajitas pequeñas, ¿verdad? Doctor, en cuanto al contexto nacional, ¿Paraguay cuenta con lo suficiente de estos equipos o evidentemente necesitamos aumentar con todo esto de la pandemia? Ningún país del mundo tiene la cantidad suficiente de respiradores de alta complejidad ante la realidad de muchos países. Los Estados Unidos, con todo lo que tiene, su capacidad tecnológica e industrial, no pudieron satisfacer sus necesidades internas. Y Paraguay no está en mejores condiciones que eso. La cuestión es que hasta el momento, de acuerdo a cómo se está presentando la pandemia, la situación es controlable. La situación, cuando se descontrole, solamente Dios sabrá. Pero definitivamente vamos a necesitar mayor cantidad de respiradores de alta complejidad. Bueno, esto sin lugar a dudas genera también una preocupación en el contexto médico, ¿no, doctor? Para todos ustedes que están ahí en la primera línea, ojalá y que tomemos mucho más conciencia y no llegar a esa necesidad tan urgente, ¿verdad? Ojalá ¿No? que ¿Qué no. pasaría? Ojalá que no, ¿verdad? Yo creo que estamos a tiempo todavía de poder concretar para poder adquirir estos respiradores de alta complejidad. Yo reconozco la importancia de lo donado por los Estados Unidos a través de la USAID. De hecho, las ambulancias necesitan esto. De hecho, dentro de lo que es el trabajo dentro de los hospitales, necesitamos estos respiradores de traslado porque es mucho más seguro que dándole oxígeno a través de una bolsa, de un ambú. Así que yo creo que va a tener su grado de utilidad, simplemente no crear falsas expectativas con respecto a lo que podríamos llegar a necesitar un poco más adelante si es que esto aumenta la cantidad de pacientes que requieran un respirador artificial. Totalmente. Silvio, Aníbal, ¿alguna consulta aquí para el doctor? O sea, Alexis, Queremos entender mejor, o sea, Sí. no tenemos, o sea, no se tratan entonces de los llamados ventiladores para las salas de cuidados intensivos, para las unidades de terapia intensiva. y no sirven para pacientes graves con COVID. Exactamente, eso es lo que estaba diciendo aquí el doctor. Estos no son los ventiladores especialmente, digamos, diseñados, preparados para atender una complejidad de una infección pulmonar o otros también, doctor, ¿no? No, definitivamente no. Las especificaciones técnicas de un ventilador de traslado son para ser utilizado en periodos cortos, básicamente durante el traslado de un paciente de un lugar a otro. De acuerdo a la literatura que estamos teniendo con respecto a la pandemia, los pacientes con daño pulmonar severo tienen un periodo de utilización de los respiradores artificiales mínimo de 1 mes. Y estos aparatos no cumplen con los requisitos para este tipo de pacientes. Una situación, una confusión en verdad, lo que se había generado en su momento también, más bien a la interpretación, digamos, de aquellas personas quienes han visto especialmente el posteo, ¿no? En verdad, una situación que, bueno, vamos a esperar a los 200 equipos aún que faltan ser entregados por la USAID, si es que en alguno de esos momentos llega quizás un equipo del que está mencionando el doctor, que en verdad sí estaríamos necesitando, si esta situación, ojalá que no empeore, ¿no? Pero en el caso de que sí, en verdad que vamos a necesitar eso en las unidades de salud.
Sí, señor. Estaba mirando también en internet, Alexis, y como estaba indicando el profesional médico, estos otros dispositivos, ventiladores pulmonares que le llaman, realmente tienen esa altura que le hacía referencia, por ejemplo, esa disposición de las pantallas. Ahora, yo no sé si lo donado por USAID, lo recibido ayer, se limita a esto que estamos mostrando también nosotros en imágenes, esa suerte de cajita, por llamarla así, ¿verdad? A nivel, o si hay otros dispositivos, o si eso se tiene que montar, por ejemplo. Yo no sé si el doctor también pudo hacer un análisis más profundo de lo que se recibió, o simplemente también su opinión se limita a lo que se proyectaron en estas imágenes a través de los medios. Doctor, cuando usted estaba verificando justamente estas imágenes, lo que se había entregado, ¿existe la posibilidad de que quizás estos equipos sean montados para eso que usted estaba mencionando por las dimensiones, o es exactamente el equipo de respirador de uso para ambulancias y otros? Reúne las características de un respirador de traslado que se utiliza generalmente en las ambulancias. Los equipos de alta complejidad son mucho más grandes en volumen, en tamaño, en complejidad. Las especificaciones son totalmente otras. No se puede confundir uno con otro. ¿Cómo estamos con esos equipos, doctor, a nivel, digamos, nacional? En cuanto a unidades de terapia intensiva, ¿contamos con lo suficiente? Por el momento todavía no. A la fecha de hoy, sí. Con lo que tenemos, los pacientes no respiratorios y los pocos casos que estamos teniendo hasta el momento, la situación es manejable con los equipos que estamos teniendo ahora. La situación es que si, para darte una cifra, si 200 personas se enferman al mismo tiempo, gravemente, y que requieran terapia intensiva y que requieran respirador artificial, no tenemos para dar ese tipo de coberturas. Sí. Estos aparatos, ¿por cuánto tiempo y de manera continuada pueden estar trabajando? Pueden ventilar. Pueden estar ventilando. Ventiladores pulmonares. Doctor, la consulta es, ¿cuánto tiempo pueden trabajar continuamente estos equipos que han sido donados? Los actuales, los donados, los de transporte son para periodos breves de tiempo nada más. No estamos hablando de días, básicamente. Y los pacientes con daño pulmonar severo por el COVID, para darte un ejemplo, estamos hablando de 1 o 2 meses de ventilación. O sea, las especificaciones y las prestaciones que puede dar un equipo de alta complejidad son muy diferentes, son otra cosa. Ahora, ¿qué tipo de ventilador pulmonar, por ejemplo, se tiene en el Hospital Nacional de Itagua en terapia intensiva? ¿Qué tipo de ventilador pulmonar se cuenta hoy en día ahí en el hospital de Itagua, doctor? Que está trabajando muy de cerca. Bueno, en la unidad de cuidado intensivo adultos, que es una terapia polivalente, tenemos respiradores de última generación, que fueron actualizados básicamente en los últimos 5 años. Tenemos posibilidades de ventilar a un paciente en forma muy adecuada como cualquier otro país del mundo. Analizando lo que es la situación de la terapia intensiva del Hospital Nacional con cualquiera del Brasil o de la Argentina, estamos a la par en ese sentido. Ahora, la cantidad nos da lo justo para lo que es ahora el nivel de ocupación de las terapias intensivas, hoy. ¿Cuántos equipos de este tipo, o sea, espacios, contamos hoy en día en el hospital de Itagua? En la terapia polivalente donde yo estoy hay capacidad para 25 camas. Y respiradores creo que estábamos teniendo entre 28 y 30. Varía mucho el mantenimiento que se le haga. ¿Y eso hoy en día en qué cantidad de ocupación contamos, doctor? Normalmente el nivel de ocupación en la unidad de cuidado intensivo es superior al 90%, lo cual es normal para este servicio en particular. Las posibilidades de amanecer con camas libres, camas disponibles son muy pocas, debido a las altas necesidades que tenemos ahora con el tema de los accidentados, los motociclistas sin cascos. Las necesidades están en aumento. Tuvimos un respiro durante el inicio de la cuarentena en marzo,
donde el nivel de ocupación debido a traumatismos por accidente de moto cayó estrepitosamente y ahora nos estamos recuperando como era de esperarse en el Paraguay. Por último, Alexis. Compañeros, Sí, por último, para cerrar. O sea, una ambulancia dotada de una unidad de terapia intensiva, ¿cuenta con qué tipo de ventilador? Cuando hablamos de una ambulancia, una unidad de traslado, doctor, ¿con qué tipo de... Una ambulancia de ventilador con terapia. cuenta? Con terapia. Una ambulancia de transporte Con terapia. de personas con una complejidad pulmonar, por ejemplo, o derivados. Sí. Son muy pocas las unidades de terapia intensiva móvil que tenemos en el Paraguay. Son muy pocas, muy escasas. La mayoría están en el sector privado. Las que yo he visto son inclusive de menor complejidad de los que nos donaron ahora. De hecho, la mayoría de los traslados que se están haciendo de pacientes con problemas respiratorios, con problemas de traumatismo de cráneo, cualquier otro tipo de patología, generalmente se hacen asistidos con una bolsa y con oxígeno, con el famoso AMBU, que no es lo ideal de ningún punto de vista. De hecho, lo que nos han donado va a cumplir un rol importantísimo para renovar todo lo que es el equipo de una terapia móvil en este país. De hecho, la mayoría de las terapias móviles dependientes del ministerio, tengo entendido que no tienen equipos de estas características. Realmente van a servir para eso. Por último, doctor, también la situación de los terapistas profesionales también, ¿verdad? Que también está ahí al lado como una cuestión a solucionar. Quizás ahora mismo no podamos, pero a futuro pensarlo y trabajarlo mucho más, ¿no? Sí, de hecho ya me he ganado unos cuantos admiradores por eso lo he hecho de decir de que no hay suficiente cantidad de terapistas en el país. En el ministerio estaban mencionando una cifra de 198 terapistas adultos para todo el país. Y cada día la tendencia es la de ir habilitando más terapias, más camas, más respiradores, pero contando con la misma cantidad de terapistas, lo cual es una situación que vuelve absolutamente insostenible en el tiempo. Así como leía hace un par de días, una terapia intensiva de alta complejidad, con respiradores de alta complejidad, sin un médico terapista, es como volar un avión sin piloto. ¿De qué serviría un equipo de este tipo si no contamos con lo suficiente, no? Es más peligroso ponerlo en manos de gente que no interpreta lo que está haciendo, más peligroso para el paciente inclusive. La formación, el entrenamiento y la experiencia requerida para manejar estos respiradores de complejidad, estamos hablando de años, Así no tenemos una solución a corto plazo con respecto a esto, porque esto va ya desde el momento de los exámenes de admisión de los residentes que quieren hacer la subespecialidad de terapia intensiva. Hay que flexibilizar mucho más esto porque es una emergencia nacional, la necesidad de subespecialistas, hablando especialmente de terapia intensiva. Tenemos que brindarles más estímulos para que el médico joven recién recibido quiera hacer terapia intensiva. Un médico que sin desmeritar en un consultorio gana lo mismo que en un médico que hace guardia en terapia intensiva, siendo que el nivel de estrés y el nivel de exposición del médico en terapia intensiva es mucho más alta. Por lo tanto, mi opinión personal es que debería tener más beneficios. Gracias, doctor. Tiempo muy amable, muy interesante la charla también. Sí, de paso aprendemos todos juntos, ¿no? Por Con supuesto. respecto a todo esto, que son mucho más complejos, ¿no? Para el entendimiento del ciudadano común, pero acá el doctor nos ha explicado bastante bien. No es una situación para alarmarnos, ni mucho menos tampoco, ¿no? Hay que solamente, como decía el doctor, saber interpretar lo que se nos dona y por un lado también llevarlo al campo y tranquilizarnos un poco también, ¿verdad? Y pensar, por supuesto, en solucionarlo a futuro también. O sea, ver la posibilidad de adquirir los equipos más complejos, sofisticados, por un lado, Totalmente. y por el otro formar también recursos humanos adecuados. Gracias, Alexis. Hasta luego. Bueno. Gracias al doctor también. Sí, sí, pero yo agrego simplemente, es mucho mejor que un enfermero o un familiar esté con el ambú ahí presionando para mantenerlo. No, eso es
Indignante y doloroso. Sí. Entonces tenemos por lo menos ya para suplir esa situación. Sí, señor. Bueno, 17:52, tenemos ese momento de algunos anuncios. En Bristol cumplimos 40 años. Ahí me escuchan, ¿sí? Les cuento que en Bristol cumplimos 40 años y lo celebramos a lo grande. Tenés que aprovechar las increíbles ofertas que tenemos por el mes aniversario. Podés ganarte 40 millones de guaraníes en efectivo. Escuchaste bien, 40 millones de guaraníes en efectivo. Además, tenemos las cuotas más bajas del mercado, sin entrega inicial y muchísimo más. Pero escucha bien esta súper oferta que tenemos para vos. El lavarropas LG de 9 kilogramos, carga superior, precio normal, 18 cuotas de 219.000 guaraníes. Ahora solamente 18 cuotas de 129.000 guaraníes. Contactanos ya desde la comodidad de tu hogar al WhatsApp 0991-670-000. Llama también al 519-4000. Lo podés hacer a través de las redes sociales o compra online en www.bristol.com.py. Apurate, pedí ya. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y les quiero hablar de la Universidad Internacional Tres Fronteras UNINTER, que tiene la misión de atender las aspiraciones de formación profesional de hombres y mujeres de manera integral para que contribuyan al desarrollo del país sobre la base de procesos formativos de calidad en un ambiente de respeto orientado al aprendizaje y la calidad de vida. Facultad de Ciencias y Tecnologías, Ciencias de la Salud, Ciencias Agrícolas y Ganaderas, Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Empresariales y Facultad de Posgrados. Descubrí un mundo de conocimiento y oportunidades para vos. Vení a UNINTER y elegí la carrera de tus sueños. Tenemos que hablar de la situación de este joven baleado el pasado 8 de mayo por un efectivo policial en el departamento de Caaguazú. Finalmente, luego de la asistencia médica bastante prolongada que ha recibido, se le dio el alta correspondiente, pero necesita continuar con su tratamiento ya de manera ambulatoria, y concretamente su madre habló con nosotros y solicita, dice, ayuda para alquilar un lugar en Asunción para que precisamente su hijo pueda continuar con su tratamiento médico. Luego de más de 2 meses de estar en terapia intensiva en el Hospital del Trauma, el joven Richard Ortiz, víctima de un disparo de arma de fuego en la ciudad de Caaguazú, finalmente sale de alta. En este caso, la madre, la señora Crescencia, está requiriendo de ayuda económica para así poder solventar los gastos de la recuperación pronta de su hijo. Este día es ir de alta, pero dar un lugar para jata. Lo alquilamos porque cada 8 utale y consulta y control. Cada 8 lo huevo porque no lo huevo en medio. Ahora cuando lo huevo en medio lo huevo jamás supe la micro tengo la herida profunda pues te hago jota con herida. Sí, hago recota herida, hago ahora jata la herida abierto. Hago upea y catoña es complicado de jubilar o de la oreroga porque mamburingo cabo subo mamburingo agui. Hay que todo golpea pobre jewi lo la micro pues. Segunda hueco hay posibilidad tanto. Alquilata la hoga. Apenas hueco la se sí. Apenas hueco la se alquiler pues pero hay que tener otras cosas. Orangoro carúa. El presunto responsable te daba un dinerito, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que te dio este muchacho el dinero? Oye, un mes fuera. Upeja 8 días, pero
como supuesto y mi hermana Ramón Boucheve había sido la fiscala de Caguazú, o sea, asistente fiscala, por lo menos Ramón Boucheve era después que orero ñemon que está y año diego a ver se a conocer super la fiscala, ¿por qué? Roñe es inaja ella oñe más se autua más en como si fuera abogada. Pepe se ya pillamos su la abogada o sea la fiscal jajina la US y se ve al otro día o taja se visita orero declara a su pe que claro ya potaja en día te arreglo algo ni se la o potaja lleva potaja la arreglo ya por su pe pero fuera uperire ojo la fiscala o sea ojo la agui y a los 2 o 3 días después ya se cama breve que orenda lo declara yo le di favor que fuera no me hemos ver más ahora venir un guaraní ahora en condicional sí por en Goroico te la plata la 4 millones de guaraní o guaruca pues cuando hay plata hay una plata que aben la 2 meses ari maro y meji se va a llevar la y que tú vamos a ayudar a hasta que la se me envió y ponerme porque sí, oficial Inocencio Roja. Con lo difícil que será trasladarse desde Caguazú hasta Asunción diariamente para su curación, la madre decide alquilar una pieza aquí en cercanías del hospital para así pueda tener una recuperación pronta a su hijo. En caso de que la ciudadanía pueda ayudar de manera económica, uno puede comunicarse al 0985-506-293 y así ayudar a esta familia. Y vamos a hablar finalmente de este hombre identificado como Wilberto Hernán Piris, 30 años de edad. Hoy fue detenido por policías de la comisaría 21 de Emboí, esto de la ciudad de Itagua, por haber amenazado a través de las redes sociales a su expareja. Incluso la amenaza fue de muerte. Los uniformados lo rastrearon y lograron detenerlo en su casa, ubicada en esta misma ciudad, la ciudad de Itagua. Vamos a escuchar primeramente al interviniente y luego a un testigo. Y llegamos a él a través de las informaciones que surgen en redes sociales y a través de la prensa. Se colectaron informaciones suficientes para que se pueda dar y llegar hasta su domicilio, a ubicarles al mismo. La Fiscalía les pide a ustedes que lo ubiquen. Así mismo, se hizo una coordinación con el Ministerio Público, justamente con la agente fiscal de turno, se coordinó completamente y se catalogaron las informaciones suficientes para que se pueda llegar hasta él. ¿De quién se trata, comisario? Porque viste que tenemos 2 identidades, o sea, él utiliza 2 perfiles en las redes sociales y a través de esos 2 perfiles él hace su amenaza. Nosotros lo tenemos identificado, una vez aprendido, Wilberto Hernán Piris, paraguayo, soltero, 30 años de edad. El mismo, una vez aprendido, fue identificado completamente con sus documentos personales. ¿Él tiene antecedentes, comisario? ¿Qué información más manejan sobre él? Una vez verificado en el sistema, no registra antecedentes ni órdenes de captura. ¿Qué va a pasar de él hoy, su comisario? Bueno, él ya está a disposición del Ministerio Público, va a tener su comparecencia correspondiente y las instituciones harán lo que corresponde bajo derecho. Y la verdad era que el tipo la amenazaba siempre a ella, o sea que no se quería dejar de ella. Estaba enfermo ya en un momento, porque la chica decidió dejarle, porque hace muchos años, son 10 años que vivieron juntos, pero después el tipo, no sé qué le pasó. Sí, o sea que no supo perder, como se dice. Pero la chica nunca tuvo ni una pareja ni nada. Siempre ellos andaron bien. Pero llegó un momento que se cansó. Y dejó o sea que le dejó al tipo. ¿Es cierto que aparte de amenazarla a ella, también la amenazaba a ustedes por ser amigos de ella? Sí, siempre nos amenazaba y pasaba, siempre enfrente de casa. Mi señora ya no podía más salir. Tengo una nena de 1 año y 1 mes. Y encima se hacía pasar que era el papá de mi nena. Y no sé, o sea que trataba de decir que la chica le dejó por otro hombre que le dejó la criatura con él. Y enfermo lo estaba el tipo. Eso es lo que a nosotros enteros nos usó, o sea que no podíamos estar tranquilos. Yo iba a hacerle una demanda contra él, porque o sea que no dejaba de pasar hacia mi casa y siempre la tenía amenazado a mi pareja,
tengo un nene también de parte de ella que no podíamos ni salir más de la casa. Las amenazas que él te hacía también a través de las redes sociales. Sí, Messenger. Siempre en Messenger y en WhatsApp. ¿A vos te alcanzaba por ser el amigo de su expareja? Sí, me alcanzaba por ser el amigo de la expareja de él. O sea que es la madrina ahora de mi nena y ya se pasaba, yo ya le dije una vuelta que deje de pasar hacia mi casa porque iba a hacer una demanda con él y me dijo, hacé nomás, dice. ¿Cuántos años de relación tuvieron con esa chica? De parte de ella y con ella. Y son 10 años. Sí. ¿Cuántos se dejaron? Por eso es lo que él hace. Y hace 3, 4 meses por ahí. Sí, pero, o sea que se dejaban y volvían otra vez, porque decía que iba a cambiar el tipo, decía que tal cosa. Entonces, uno de las amenazas, ¿qué decía él, por ejemplo? y que le iba a matar a su pareja, o sea que a su nueva pareja supuestamente, porque ella no tiene nada. Él le iba a matar al tipo que estaba con él, que le iba a matar a ella, que le iba a quemar y todo eso le decía. Sí, fuerte era la amenaza. ¿También te amenazaba de muerte? Sí, un tiempo me amenazaba, o sea que me decía nomás que de balde me iba a meter con eso, que no tiene los miedos ni irse a la cárcel porque va a salir otra vez, dice. ¿Vos celaba también por eso así? ¿Güey? Sí, un tiempo celó de mí. Un tiempo celó de mí porque yo, bueno, ella como tenía la relación con mi señora ahora, la amiga, entonces yo antes le llevaba a su casa porque salía tarde porque ella se iba a visitar a mi hija. Entonces decía wow, que los vecinos, o sea, que desconfiaban y todo eso. Pero yo en un momento no tuve nada con eso. Sí, enfermo lo es. O sea, que con esa clase de personas, de vale, por ya muchas cosas ya pasó. Femicidio, todo eso. Más con ese policía que le mató a toda su familia. ¿En este caso usted cree que se logró evitar algo así? Sí, porque nosotros siempre le decíamos a ella que, o sea, que haga esas cosas porque su vida está en peligro. Porque ella vivía en ese lugar, o sea que vivían media cuadra nomás vivía. Entonces el tipo todo el día se iba junto a ella, hasta le llegó a agarrar fuerte y querer pegarle. Pero una vuelta, o sea que un vecino le atajó y le soltó otra vez. Pero ya estaba enfermo. Como te digo, día y noche pasaba hacia mi casa. Bueno, y el hombre terminó detenido, como estábamos señalando, e imputado también por el Ministerio Público. 18:11, vamos hasta la zona este del país. Está el compañero Rodrigo Mancuello con una singular historia. Ya estamos adelantando esas imágenes. Un yacaré que habría salido del lago de la República, me parece, en pleno centro, en la capital del Alto Paraná. Rodrigo, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Bueno, muchos pensarán que es inusual este hecho que se dio en el lago mismo de la República de Ciudad del Este, aproximadamente a las 4:30 de la tarde, pero no es la primera vez. De hecho, en el lago de la República hay varios cocodrilos que se encuentran habitando en este lugar, pero claro, este hecho llamó la atención debido a que muchas personas en ese horario acostumbran siempre trotar, hacer caminatas, y también reunió a varias personas que estuvieron muy cerquita de este reptil que, bueno, gracias a Dios también por la rápida respuesta por parte de los agentes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios no hubo incidentes al respecto. Ya estamos con con Federico, él es de hecho el que ayudó también a que este cocodrilo esté más distanciado de las personas y pueda regresar a su hábitat natural, ¿verdad? Así mismo. Casualmente nosotros estamos concluyendo un servicio, fuimos a un incendio de una panadería ubicada en la zona céntrica, y de ahí ya dirigiéndonos al cuartel, ya viniendo al cuartel, fue que casualmente la central de comunicación y alarma nos comunica el hecho, que había varias personas aglomeradas, y esto fue informado justamente por el seguridad que está siempre custodiando el lado de la República. Entonces, paramos, analizamos con el compañero el trabajo que íbamos a hacer y emprendimos así la tarea. Ya, ¿les costó mucho hacer esto? Tengo entendido también que vos tenés mucha experiencia con relación a estos reptiles, porque en la ciudad donde vos vivías había también estas clases de especímenes, ¿verdad? Sí, de hecho había trabajado en un bioparque y
por así decirlo de cierta manera, entre cambiar un caimán, un yacaré, como quiera decir la gente, de un estanque a otro, es donde nosotros aprendimos las técnicas. Viendo así este animal, que a lo mejor tenía casi 2 metros y bastante grande, lo que dificultó demasiado es la falta de conciencia de la gente. Porque si bien tenemos 3 camineros, por así decirlo, está el lado externo, o sea, lo que va a la calle, luego en el medio está la ciclovía, y hay un caminero pegado, vamos a decirle literalmente, por el lago. Y la gente se cruzaba por todos lados. Yo puedo entender que por ahí se podía estar sintiendo amenazado el animal y se quedó en ese lugar, porque no va a ser inusual el ecosistema, la cual él está viviendo es ideal, el hábitat es excelente, la vegetación, los mismos peces que están viviendo ahí, es muy favorable para el cocodrilo, para el yacaré. Y nada, procedimos con el compañero a sacar una de las herramientas a la cual le denominamos bichero, y simplemente dándole un pequeño toquecito, el yacaré dio una media vuelta y volvió directamente donde vino. Ya, tengo entendido que también hay varios cocodrilos en el lago de la República, pero nunca se habían acercado tanto a las personas pero en esta ocasión sí, ¿verdad? Sí, yo más bien, bueno, hoy tuvimos una tarde muy calurosa. Calculo que el animal pudo haber salido hasta donde fue, porque un reptil de sangre fría necesita medianamente calentar el cuerpo. Entonces habrá salido, como está acostumbrado a ver gente, por ahí no tiene, se puede valer también de su tamaño, porque es bastante grande, y la fuerza que tiene. Repito, la gente, lo que sí incomodó un poquito fue la reacción de la gente. Había gente que no le encontraba yo el sentido selfie a unos 7 metros del yacaré, nada, en vez de colaborar, aislarse, pasar por otro camino y dejar que él tome un curso directo al agua. No hicieron eso la gente. Y una vez que nosotros llegamos y en un trabajo conjunto con los seguridad del lago, ahí sí de repente pudimos tomar las acciones. ¿No hubo incidentes entonces al respecto? Más bien yo creo que el yacaré, para que vaya y que le ataque directamente a la persona, es un poco difícil. De hecho, los yacarés tienden a irse directamente ya al agua cuando se sienten amenazados. Más todavía esta especie. Muchísimas gracias, Federico. Él fue uno de los... de hecho fue el que ayudó también al cocodrilo para que se vaya hasta el hábitat natural en el lago de la República, aquí en Ciudad del Este, compañeros. Bueno, interesante, y la reacción también de la gente que estaba caminando a esas horas, Aníbal. Y decíamos también acá en Itá tenemos una situación similar. En la laguna de Itá también se multiplicaron los yacarés últimamente y... en fin, me impresiona. Sí, realmente, sí, porque... Bueno, gracias Rodrigo Mancuello por el reporte, bastante singular. ¿Cómo están, para cerrar este contacto, cómo están los ánimos allí a nivel de... Ya sin incidentes. De comerciantes, transportistas menores, en fin? Estaba más calmado. De hecho, ayer tuvo un pico muy intenso, podemos decir, tal como ustedes estaban relatando justamente ayer. Ahora se calmó más las cosas, había también un enfrentamiento un poquito entre camioneros y los manifestantes, que tenían una suerte de disparidad entre ellos, pero podemos decir que hoy ya está un poquito más calmado aquí en el este del país la situación. Bueno, señor, gracias por el reporte. Saludos a los compañeros del Alto Paraná. 18:17 minutos, 22 grados. La temperatura va a ir descendiendo hasta los 17, 15 aproximadamente. ¿Hacemos una pausa? Sí, señor, ya venimos.
Bueno, instantes con este episodio registrado en plena dirección de la región sanitaria La quinta. en Coronel Oviedo, la quinta, sí. La quinta región sanitaria. Está de cumpleaños la jefa, la doctora Lorena Casco. Bueno, saludamos a las 18:30 a Olga Paredes. Olga, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Silvio. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Olga, ¿nos escuchas bien? A ver. Sí, les escucho bien. Perfecto. Okay. ¿Tenés un descargo ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Sí, te estamos escuchando muy bien, Olga. ¿Tenés también, un descargo para hacer con relación a todo esto que se viene hablando acerca de estos videos en la sede del PLRA? Sí, así es, Silvio y Aníbal. Agradezco mucho el espacio. Por favor. De paso, bueno, saludar a la audiencia, saludar a todos los que están viendo, escuchando este espacio informativo. Bueno, yo soy Olga Paredes y bueno, quiero contarles que este espacio es producto de una solicitud que hice de mi derecho a réplica. Muchas veces se suscitan en los medios de comunicación distintas informaciones, a veces tergiversadas, y en ese sentido afectan mucho a la imagen personal. Por eso es importante reivindicar un poco el derecho a la réplica, que está en nuestra Constitución Nacional, para que lo sepa la ciudadanía, también en nuestro artículo 28, que dice que toda persona tendrá derecho a hacer una aclaración por el mismo medio y en las mismas condiciones en que se hizo una determinada afirmación. Olga, antes de avanzar nomás, para precisar para nuestros televidentes, porque estamos compartiendo esa imagen de archivo nuevamente al aire, y vos sos la joven que estaba portando con la bandera paraguaya sobre la espalda. Yo no les puedo ver, yo estoy ahora por Zoom, le cuento también a la teleaudiencia. Pero ¿recordás aquella vez? Si sos Silvio o Aníbal. Sí, Silvio soy. Silvio. Bueno, justamente Silvio, yo consulté un poco con la producción y el punto era que yo pueda hacer primero un descargo y después pasar a las consultas correspondientes. Silvio, bueno, sí, adelante. Simplemente para ilustrar mejor a nuestros televidentes, pero te escuchamos. Claro. Sí, yo creo que los televidentes ya tienen harto conocimiento de mi persona en relación a este suceso lamentable que está dándose, ¿verdad? Esta tergiversación. Bueno, nada más hacía un poco una introducción a cómo se suscita este espacio, ¿verdad? Porque es importante que la gente sepa que hay un derecho a réplica que está en la Constitución, que está en una ley. Así que agradezco muchísimo, por supuesto, a C9N que me está dando este espacio y reivindicando también mi derecho a réplica. Bueno, efectivamente yo soy Olga Paredes y bueno, en primer término, Silvio y Aníbal, yo quisiera referirme a las expresiones usadas por el abogado de la defensa de Gustavo Florentín, el señor abogado Víctor Raúl Estigarribia. Y bueno, en ese sentido quisiera un poco detallar lo que ocurrió y lo que expresó esta persona, porque bueno, en los espacios informativos se le dio amplia difusión, incluso prácticamente media hora de programa en algunos noticieros. Entonces quisiera un poco entrar a ¿En qué mintió el abogado? El señor Víctor Raúl Estigarribia. Bueno, primero voy a hacer un recuento de lo que dijo. Específicamente este abogado dijo que nosotros, incluyéndome a mí, los jóvenes que estuvimos en ese 31 de marzo, 1 de abril, pervertimos la escena del crimen para que efectivamente salga una información errada como resultado de cualquier pericia. Estoy diciendo palabras textuales del abogado Víctor Raúl Estigarribia. Y siguiendo sus acusaciones, en un momento él dice, si ustedes entran
al Facebook de esta chica. Ella es titular de la juventud del PLRA y sí, te puedo dar el nombre y todos los datos. Incluso la policía ya me envió su prontuario, se expresó en esos términos el señor Víctor Raúl Estigarribia, y a mí me llama mucho la atención porque resulta mi edad, la dirección, número de mi casa, nombre de mis padres. Esto lo dijo efectivamente por el canal C9N, en uno de los noticieros matutinos, y a mí me sorprendió muchísimo cómo consiguió todos mis datos privados y personales sin una orden judicial de abogado. Pero a mí, yo ya lo cuento de forma anecdótica. Dijo cuántos años tengo, que soy paraguaya, que nací el 23 de febrero del 92, que vivo en Loma Puta, mi número de casa y todo dijo, y el nombre de mis padres. A mí eso me dolió bastante, Silvio y Aníbal, porque yo provengo de una familia humilde, soy hija única, y yo hasta ahora, así como ustedes seguro también, y la audiencia, he tratado de honrar a mis padres. Y creo que le faltó un poco de información para completar el prontuario mío al señor Víctor Raúl Estigarribia. Yo quiero contar, y disculpen que me extienda un poco, lo que pasa es que el señor Víctor Raúl tuvo también bastante tiempo, como media hora para hacerlo, pero no se preocupe que yo no voy a hablar media hora. Pero para precisar nada más quién soy yo, para que me conozca también la ciudadanía, ya que el señor Víctor Raúl contaba con todos mis datos personales y los ventiló totalmente a través de todos los medios posibles, quiero contarles. Bueno, yo en el 2009 terminé el colegio, fui mejor egresada de mi colegio, con puntaje 5 absoluto, medalla de oro. Al año siguiente, en el 2010, ingresé a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. De allí egresé en el año 2015, efectivamente, graduada con honores, con promedio 4.5. A lo largo de mi vida estudiantil también me tocó la suerte, producto de mi compromiso, de ser delegada de curso, de ser miembro del Centro de Estudiantes y de ser vicepresidenta del Centro de Estudiantes. Además de ello, yo representé a la Facultad de Derecho en competencia internacional y también en la competencia de juicios orales en la Corte Suprema de Justicia. A la par que yo estudiaba Derecho, también estudiaba Trabajo Social, que es una carrera que me apasiona. También me egresé con honores de la Casa de Estudio del Instituto de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Asunción con promedio 4.5. También me tocó ser secretaria general del Centro de Estudiantes de Trabajo Social. A su vez, me tocó representar al Instituto de Trabajo Social en espacios de investigación y también en espacios estudiantiles. Y efectivamente quiero contarles, porque el señor Víctor profundizó mucho en mi perfil, buscando seguramente amedrentarme, ventilando todos mis datos personales. Entonces yo justamente también quiero contarle un poco a la teleaudiencia quién soy yo, ¿verdad? ¿A qué me he dedicado toda mi vida como joven y qué he estado haciendo en este tiempo? Efectivamente, en el 2015 yo concluí mi formación universitaria de grado. Yo fui seleccionada por la Fundación Botín de entre 7.000 jóvenes latinoamericanos para representar al Paraguay en un programa de formación en servicio público. Posteriormente, también empecé, terminada mi formación de grado y terminada mi vida universitaria, decidí afiliarme a un partido político que es el Partido Liberal Radical Auténtico y empecé a militar. Efectivamente, yo soy miembro nacional de la Juventud Liberal Radical Auténtica, me postulé a presidenta de la Juventud. Sí, les escucho. Tenemos que interrumpirte porque el tiempo se nos está acabando, está terminando el informativo. Y nos gustaría entrar en la parte sustancial. En la parte sustancial, tu descargo acerca de que supuestamente ustedes alteraron una escena del crimen. Bueno, yo vuelvo a consultar, yo había hablado con la producción y justamente les pregunté si es que iban a tener el mismo tiempo para mí. Comprometemos a enviarte un equipo, Olga, para que detalles todo tu prontuario, todo tu legajo estudiantil, toda tu formación. Brillante, por cierto. Brillante, hay que destacar, por cierto, felicitaciones, una joven dedicada, pero a lo concreto, en este poco tiempo que nos queda.
Bueno, entonces creo que lo más justo según lo que marca la ley, ¿verdad? Es que podamos fijar un espacio donde de verdad yo pueda tener el tiempo, ¿verdad? Creo que bueno, evidentemente que no hubo una buena coordinación con la producción en ese sentido. Bueno, perfecto, Olga, perfecto. Se comunica contigo, la producción se comunica contigo, Olga. Muchas gracias por este tiempo. Bueno, muchas gracias. La comunicación, yo no sabía que estaba terminando el noticiero ni nada, pensé que iba a tener más tiempo para poder hacer. Bueno, perfecto. Gracias, Olga, muy amable. 18:39 minutos, 22 grados la temperatura del momento. ¿Tenemos que hacer la pausa? Tenemos que hacer la pausa, sí, señor. Con 45 minutos en toda la República. Decías, Aníbal, que San Lorenzo también se declaró en emergencia sanitaria. Sí, la Junta Municipal aprobó una minuta. Sí, y agregamos a esto que nos decían hoy desde Luque. Bomberos voluntarios trabajaron en la noche de ayer para la desinfección del supermercado que fue cerrado por ser foco de contagios de COVID-19. Recordamos que se estableció también allí en Luque el uso obligatorio de barbijos o tapabocas. Hoy en día tenemos en Luque 80 casos activos. Hoy, según el reporte del día de ayer, a confirmarse obviamente el reporte del día 15, pero hasta el día 14 tenemos 80 casos activos. De los cuales 45 corresponden a este supermercado. El 45% aproximadamente corresponden a los contagios, ya sea directos o por contacto, como le llama el ministerio, al local comercial tan hablado por la ciudad. A raíz de esta curva epidemiológica que aumentó aquí en la ciudad, ustedes declararon emergencia sanitaria. Asimismo es la primera medida tomada desde el día domingo justamente por el señor intendente del abogado Carlos Echeverría, fue la aplicación de la emergencia sanitaria en la ciudad, en donde se empezaron desde el día lunes a ser más rigurosos y a ser mucho más intensos los controles en todos los locales comerciales, dado la competencia administrativa de la municipalidad y al fiel cumplimiento de todas las medidas y los protocolos sanitarios. Justamente entendiendo de que la curva de contagio justamente fue exponencial a causa de un local. Ahora, entendiendo toda esta situación epidemiológica de Luque, ustedes quieren aprobar ahora el uso obligatorio de tapabocas con multa. ¿Cómo vendría a ser eso? Asimismo falta simplemente la promulgación tanto de la Junta como de la Intendencia Municipal. El día de mañana ya estaría en vigencia la ordenanza 10 justamente, que hace obligatorio el uso de tapabocas a todas las personas que circulan por la vía pública, a todas las personas que concurren a lugares cerrados y de mucha aglomeración, como asimismo también a las personas que utilizan el transporte público desde los 6 años de edad. Va a ser obligatorio. ¿Cómo sería la multa? ¿A qué se expone aquella persona que de repente no tenga tapabocas y ustedes puedan llegar a ver esa situación? Asimismo es la reglamentación de la ordenanza, justamente ahora lo estamos haciendo con varias direcciones, en donde vamos a solicitar el apoyo de las fuerzas policiales para tener más fuerza en la ejecución
y la multa va a ser respectivamente que una vez que se constata que el infractor respectivamente no posee el tapabocas, él deberá comprar 5 tapabocas. 18:50. Saludamos a la doctora Leticia Pintos. Ella es directora de terapias del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que nos va a realizar algunas precisiones y puntualizaciones acerca de las declaraciones formuladas a su vez en la tarde de hoy por el doctor Oquinaca. Doctora, buenas noches, ¿cómo le va? Sí, buenas noches, ¿cómo están todos y toda la audiencia? Bien, doctora. Bueno, ¿qué podemos referir acerca de que esta donación recibida realmente no representarían equipos de alta complejidad que se requieren para los cuidados intensivos prolongados y que servirían más bien como ventiladores de transporte? Bueno, ante todo tenemos que aclarar que estos son ventiladores que son compactos, son equipos compactos que tienen turbina, funcionan con su compresor, tienen las modalidades ventilatorias que se requieren en terapia intensiva. Si bien son equipos pequeños como se los ve, probablemente no tengan la fuerza para ciertas patologías. Nosotros en el Ministerio tenemos nuestras licitaciones en curso, nuestras compras de respiradores, estamos recibiendo ahora lo que es para terapia intensiva. Esta donación va a dar la fortaleza sobre todo en las salas de reanimación y en las urgencias hospitalarias. ¿Para qué? Para dar el sostén inicial a los pacientes. Desde un comienzo nosotros estuvimos viendo, son muy buenos ventiladores, agradecemos muchísimo, porque van a dar el sostén inicial, digamos, a los pacientes. Si uno llega a urgencia, necesita intubación y no hay un lugar en terapia intensiva, ahí se le va a ventilar al paciente con estas máquinas y después se van a trasladar a los servicios de cuidados intensivos. No obstante, está en proceso de adquisición entonces los equipos de mayor complejidad. Sí, nosotros tenemos ahora mismo, estamos recibiendo equipos. Este fin de semana recibimos 30, la semana que viene está en proceso la compra de 150, son procesos cortos. La gente dice que está en proceso y cree que son procesos largos, son procesos cortos porque las compras se hacen en simultáneo de diferentes marcas de equipos que son los de lo que digamos nosotros llamamos de alta gama, equipos de alta gama para terapia intensiva. Estos equipos sirven para muchas patologías en terapia intensiva misma, que uno pueda decir no específicamente cuadros pulmonares severos, pero para cuadros pulmonares, digamos, menos severos, van a funcionar muy bien estas máquinas. Nosotros ya sabíamos qué tipo de máquinas íbamos a recibir y desde un comienzo estamos muy contentos con el equipo recibido. ¿Por qué? Porque nos va a dar ese sostén que se requiere tanto en la atención inicial del paciente COVID. Importante la precisión, doctora. Entonces, en cuanto a las prestaciones, digo, de estos equipos recibidos por parte de USAID, ¿y sería el lote completo, corresponderían a estos mismos equipos o también podríamos esperar equipos de mayor complejidad? Tengo entendido que todos los respiradores son de esta misma marca y de estas características, sí. Ajá. También serviría... Es importante sí, que la gente conozca. Nosotros leemos las especificaciones técnicas de las máquinas y en las especificaciones, antes de recibir el producto, ¿verdad? Uno lee las especificaciones y ve qué modalidades ventilatorias tiene, cuánto tiempo de autonomía tiene, que eso es muy importante en nuestro país sobre todo, y van a servir para múltiples cosas. O sea, son cosas muy importantes. Sí. Aparte nosotros tenemos, digamos... Estamos perdiendo el contacto. Bueno, gracias doctora, muy gentil. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. La doctora Leticia Pintos haciendo entonces estas puntualizaciones. 18:55, cerramos el Noticiero Central. Buenas tardes.